Compañeros, sean ustedes bienvenidos a esta segunda sesión del módulo 21 de la prepa en línea CEP. Mi nombre es Alejandro Cervantes Alcántar y estoy como asesor virtual durante este módulo, tratando de ayudarlos a que obtengan las más altas calificaciones posibles, pero más que eso, a que logren un alto desarrollo, aprendan lo mejor posible. Para esto, hemos desarrollado una presentación que voy a repasar con ustedes, la voy a poner a su disposición. Estamos aquí con la compañera Jessica Sánchez. Vamos a compartir, repito, la presentación que tenemos por aquí. Y aquí está. Decíamos entonces, estamos en el módulo 21, es la semana número 2 de la prepa en línea CEP. Impacto de la ciencia y la tecnología. Repito nuevamente, mi nombre es Alejandro Cervantes Alcántar y el día de hoy es 21 de julio del 2021. Muy bien, veamos entonces cuál es el orden del día. El orden del día son los puntos que vamos a tratar durante esta sesión. Bienvenida y presentación, actividades integradoras, los foros, vamos a repasar de qué se tratan, así mismo las actividades que ya mencionamos, las integradoras, y finalmente las actividades formativas. Parece ser que alguien más quiere entrar, vamos a ver. Y continuamos. Muy bien. Las actividades integradoras que vamos a realizar esta semana, pues son dos que corresponden en total a la número 3 y 4 del módulo. La número 3 se llama Usos y efectos de la tecnología. La número 4, Cuidando en mi medio ambiente. Muy bien, vamos a analizar entonces primeramente la actividad número 3. Bueno, perdón, antes de pasar con esto. Quiero que observen ustedes, al final ponemos preguntas, dudas y comentarios. Como en todas las reuniones que tenemos, como en todas las sesiones, les recuerdo, preguntas, dudas y comentarios que ustedes tengan, no es necesario esperarse hasta el final. Pueden ustedes expresar todo esto en cualquier momento de esta presentación. ¿Por qué? Pues porque luego hay algunas dudas, comentarios que son muy buenos, nos ayudan a todos, y si las dejamos para el final, puede ser que hasta se nos lleguen a olvidar. Entonces mejor hay que expresarlas en el momento que surja la duda. Muy bien, pasemos entonces ahora sí a las actividades integradoras. Vean, las actividades integradoras son realmente interesantes en esta semana. La actividad 3, decíamos, se llama Usos y efectos de la tecnología. Van a entregar un documento en un procesador de textos. ¿Por qué señalo, por qué enfatizo en procesador de textos? Ha habido quien me entrega sus actividades en PowerPoint. Hacen una presentación de PowerPoint. El contenido es muy bueno. Básicamente ustedes me van a decir, bueno, es que se puede hacer lo mismo. Esencialmente sí, pero vean, las instrucciones nos están diciendo en un procesador de textos. Entonces hay que seguirlas. Si allí nos dicen, pues allí es donde hay que hacerlo. Vamos a hacer una historieta. En ese procesador de textos vamos a integrar una historieta. ¿Cómo le van a hacer? Pueden desarrollarla en Pixton. Si quieren, ustedes pueden desarrollarla, si ustedes tienen facilidad para hacerla en PowerPoint, nada más la historieta. Así me la pueden indicar también. Me pueden hacer esa presentación, esa historieta en PowerPoint. Repito, nada más la historieta. O si hay quien también en otras ocasiones me ha entregado su historieta dibujada. Si ustedes tienen facilidad para esto, adelante, no hay ningún problema. Hay quien también me ha dicho, bueno, es que yo trato de hacerla en Pixton, pero me pide que pague una suscripción.
por lo cual solamente tomé captura de pantalla y eso es lo que voy a entregar. No hay ningún problema, es bien, está correcto. Así la pueden entregar. No hay ningún interés porque ustedes se suscriban a ninguna plataforma. Bueno, dice en la que se integra una historieta y la respuesta a los planteamientos que se presentan. Para hacer esta historieta, ustedes tienen que elegir, primeramente, listar un conjunto de objetos tecnológicos que utilizan de manera común, todos los días, en cualquier momento. Tengan cuidado bien de observar que son objetos tecnológicos, porque me ponen, por ejemplo, me han puesto fruta. La fruta no es un objeto tecnológico. Puede ser un reloj, la computadora, el celular, todo eso sí. ¿De acuerdo? Bueno, después de haber hecho ese listado de objetos tecnológicos, van a hacer una selección de 5 objetos. Esa selección de 5 objetos tecnológicos tienen que fijarse también bajo qué principio funcionan. Principio físico, principio químico, principio biológico o principio de dos principios pueden ser, físico, químico, por ejemplo. Bueno, la historieta la van a realizar en base a ese listado de 5 objetos tecnológicos que ustedes hayan seleccionado. ¿De acuerdo? Después de haber hecho esa historieta, en la cual tienen que poner viñetas o cuadros, por lo menos la misma cantidad de cuadros que de objetos tecnológicos hayan seleccionado. Es decir, si ustedes seleccionan 5 objetos tecnológicos, su historieta debe tener mínimo 5 viñetas o cuadros. Bueno, después de eso dice, deberá hacer una tabla respondiendo a las preguntas planteadas, que son: ¿cómo repercute mi uso de la tecnología en el principio ético? ¿Cómo impacta en el medio ambiente el uso y consumo de objetos tecnológicos? Ahora, esta actividad, ¿qué se recomienda? Las principales recomendaciones, de hecho algunas ya las mencionamos ahorita, pero igual se las pongo en rojo para que ustedes observen aquí, vean. Primero, hacer tantas viñetas como objetos tecnológicos escojan. Número 2. La historieta puede ser captura de pantalla. No es necesario pagar ninguna suscripción, ya habíamos mencionado. Número 3. En la tabla de análisis se debe hacer referencia a los principios éticos universales. No poner en la columna de la izquierda, donde deben ir los principios éticos, los objetos tecnológicos. A los objetos tecnológicos que los vamos a analizar bajo los principios éticos son los objetos que ustedes están mencionando en su historieta. Bueno. Actividad integradora 4. Cuidando mi medio ambiente. A ver, permítanme, voy a verificar si alguien más quiere entrar. Sí, parece que sí. Y aquí está. Vamos a continuar. Decía, la actividad integradora número 4 recibe el nombre de Cuidando mi medio ambiente. Esta actividad es interesante también. Miren, vamos a repasar lo que nos dice la plataforma que debemos hacer. Dice que vamos a entregar un documento en un procesador de textos también. Los elementos que tenemos que incluir son: identificar diversas formas de producción de energía en tu comunidad. Aquí es muy interesante porque dependiendo de dónde estemos, de cuál sea nuestro lugar de origen, asimismo vamos a conocer diferentes formas de producir energía. Por ejemplo, si alguien es de la región de los azufres aquí en Michoacán, les hablo de eso porque yo estoy en Michoacán, pues ahí, ¿cómo se produce energía eléctrica? Se produce a través de la geotermia. Aquí mismo en Michoacán, si alguien es de Infiernillo, cerca de Infiernillo, pues es una presa, es hidráulica. En Guerrero, en el límite de Guerrero y Michoacán,
hay una termoeléctrica que se llama Petacalco. Bueno, en un lugar que se llama Petacalco. Ahí que utilizan para producir energía eléctrica, utilizan la quema de combustible, quema de petróleo. Por eso es termoeléctrica. Y así en los diferentes lugares de donde seamos originarios. Por eso precisamente dice en tu comunidad. Siguiente punto dice, diferenciar tipos de energía alternas que pueden utilizarse en tu comunidad para minorar el impacto en el medio ambiente. Vean aquí, por ejemplo, en Michoacán decía, una energía alterna que podemos utilizar es precisamente la energía geotérmica. Porque esa energía geotérmica, ¿qué es lo que se hace? Se hacen pozos que llegan hasta agua geotérmica, agua que está a muy alta temperatura en el subsuelo. Se hace salir en forma de vapor. Este vapor choca en una turbina y la turbina al moverse genera la corriente eléctrica. Entonces, ese vapor que se está obteniendo seguramente trae sales. La más común y la más importante pues es el cloruro de sodio, es la sal común, pero trae otras más. Entonces no es conveniente que ese vapor se condense y se tire así nada más a un río, por ejemplo. No es posible ni conveniente. Entonces lo que se hace es reinyectarla en otros pozos que precisamente se llaman pozos inyectores. ¿Tendrá un impacto ecológico? Sí, seguramente. Seguramente porque pues se está inyectando agua a menor temperatura que la que se está extrayendo. Algún impacto debe tener. A lo mejor no directo y a lo mejor no de manera inmediata. Es posible que se vea a unos cuantos años. Por el momento pues no se observa. Las personas que son de Oaxaca, pues es energía eólica, energía generada por el movimiento de unas aspas en relación con el viento. El viento hace que estas aspas como molinos se muevan e igualmente se mueve una turbina y genera la corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Después dice, describir acciones sustentables y sostenibles viables en tu entorno. Realizar una propuesta argumentada. Todo lo anterior, ¿dónde lo vamos a plasmar? Lo vamos a plasmar en una ficha técnica que aquí la plataforma de la Prep en línea nos da. Y es la siguiente. Aquí está. Pero vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea qué es lo que vamos a contestar en esta ficha técnica. Datos generales, elemento, localización. Aquí es un ejemplo de lo que nos están dando. Elemento, localización, ejemplo, a las afueras del municipio de Oxcutcau, Yucatán. Ni sé cómo se pronuncia, pero bueno. Características de la ubicación de tu aldea. Clima, temperatura, tipo de ecosistema, flora y fauna. Vean, esto es una propuesta. En base al lugar donde ustedes estén viviendo, van a proponer todo esto, más o menos cómo está. Clima cálido húmedo, vean, pero es en Yucatán. En el norte, por ejemplo, pudiéramos decir cálido seco, por ejemplo. Temperatura, cuál es el ecosistema en el lugar donde nos estamos refiriendo. Tipos de producción de energía solar en ese lugar. Repito, pudiera ser energía eólica, por ejemplo, también. Características de dicha producción de energía. Se supone que ustedes van a proponer una construcción que sea ecológica, obviamente. Por eso propone aquí tabiques de sargazo y adobe. Vean, esto es el ejemplo, no lo vayan a poner ustedes directamente, copiar y pegar. Aquí también señalo otra cosa. Aquí.
Algo en lo que nos equivocamos mucho porque estamos copiando directamente, bueno, repito, en otros módulos, no ustedes, otros grupos. Obtención del agua. Imagínense, a ver, si ustedes están en Toluca y van a crear una aldea que va a ser totalmente ecológica, ¿cómo podrían ustedes obtener agua? A lo mejor haciendo un pozo, a lo mejor con un río que hay por ahí, no lo sé. Pero no me pueden poner a partir de un cenote. ¿Por qué? Pues porque en Toluca no hay cenotes, ni en Michoacán, ni en Zacatecas, ni en Chihuahua, por ejemplo. ¿Los cenotes dónde hay? Pues en el sureste de México. Entonces hay que tener cuidado con eso. No podemos decir que un cenote, vamos a hacer un cenote y ya. No, son casos y cosas especiales. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, fíjense ustedes, energía con la que funciona el transporte, energía del metabolismo contenida en los alimentos, es decir, se van a transportar por bicicleta y las personas pues tienen que comer y con la energía que desarrollen ellos se van a transportar. Tratamiento de residuos. Aquí en el ejemplo nos dice que se va a crear composta y se va a reintegrar a la tierra. Bueno, muy bien. Aquí les comento, ¿qué otro error han tenido en módulos anteriores con esta misma propuesta? Me ponen tratamiento de residuos. Pasará el camión de basura y ahí tiraremos los residuos. No, pues si se trata de que es una aldea ecológica, vamos a tratar de no producir residuos. Por eso dice aquí, en este ejemplo, que esos residuos se van a hacer composta y básicamente se van a reintegrar a la tierra. Entonces no podemos decir que vamos a utilizar los mismos servicios que se están utilizando normalmente, aunque sean muy eficientes, no importa. Bueno, hay que tener cuidado con eso. Déjenme hacerlo otra vez esto más pequeño. Si lo revisamos, no crean que nada más así ya por entregarlo ya tienen 10 o 100. ¿Qué se debe evitar en este trabajo o en estos trabajos? Ante todo, evitar el plagio. El plagio normalmente lo estoy observando muy poco en este módulo para con ustedes, muy poco, pero se da más que nada en las conclusiones. Claro, pudiéndose dar en otras partes también. En las conclusiones me es muy fácil observarlo. ¿Por qué? Pues porque se está pidiendo una conclusión personal. La conclusión personal puede tener errores, claro que sí, puede tener errores de apreciación, porque finalmente es su punto de vista. Puede ser que no lo digamos en un lenguaje muy técnico, claro, también pues todos estamos aprendiendo. Pero ¿qué voy a pensar si alguien me pone una conclusión extremadamente buena, muy técnica? Primero, pues claro, me va a producir una admiración por eso. Voy a decir, no, qué buena conclusión, pero es tan buena que difícilmente puede ser de nosotros. Entonces, me da pie a investigar y normalmente he encontrado que esas conclusiones que son tan buenas, muchas de las veces ni siquiera están en relación a lo que estamos diciendo o desarrollando en el trabajo. Son conclusiones aparte, temas muy buenos, pero que no tienen relación con lo que nosotros estamos desarrollando. Y por lo tanto encuentro que son artículos de una persona con maestría o doctorado, y pues obviamente no nos pertenecen. Si no nos pertenecen y estamos haciendo uso de él como nuestro, pues es un plagio. Bueno, una vez que ya se observó que es un plagio, yo les pido lo siguiente. Pues bueno, ya me encontraron, yo decidí que iba a presentar algo que no es mío, es un plagio, ya me encontraron, ni modo.
tengo que actuar en consecuencia, pero no negarlo, porque es peor todavía. Imagínense, si ustedes me dicen, no, es que si es mi conclusión, bueno, pues entonces tienes doctorado. ¿Qué estás haciendo la prepa nuevamente? Y además publicaste en España, en Argentina, no sé en dónde. No, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con el plagio. Repetir información o copiar la información con el mismo ejemplo de la plataforma que nos está poniendo, como les mencionaba hace rato. Poner información que no corresponde. Créanlo o no, me han llegado a entregar trabajos que inician muy bien hacen referencia a la aldea ecológica que estábamos hablando, pero terminan hablando de filosofía o de enfermería, por ejemplo. Pues no corresponde. ¿Qué hicieron? Simplemente bajaron un trabajo que más o menos se parecía, ni lo leyeron todo, y pues finalmente no corresponde. Entonces hay que tener cuidado e inventar información. Decir, no, es que acá en Oaxaca el 80% de la energía que se produce es a partir de la energía eólica. ¿Y de dónde se sacó ese dato del 80%? No sé, a mí me parece. No podemos dar datos que a mí me parezcan o yo creo. No, tenemos que dar datos confiables, basados en el INEGI, por ejemplo. Tenemos que citar, decir cuáles son las fuentes, no nada más lo que se nos ocurra acá. A ver, ¿hasta aquí alguna duda? No, bueno, continuamos. En el foro aprendiendo. Yo tengo una pregunta. A ver, dígame si. Por decir en la historieta, máximo cuántas viñetas pueden ser. No hay máximo. No hay máximo. Mínimo sí hay. Pero máximo no. A ver. Mínimo 5. Sí, porque son 5 los objetos tecnológicos que nos están pidiendo. Entonces, nos pide también que hagamos una viñeta por cada objeto tecnológico. Entonces, si me piden 5 objetos tecnológicos, debo hacer 5 viñetas. Por lo menos. Máximo no hay. ¿Sí escucho? 4 objetos. Sí, bueno, 4 objetos. 4 o 5. Ofrezco disculpas. No recordé el número ahorita. Sí. Pero lo que es cierto es lo que estábamos diciendo, que son la misma cantidad de viñetas que de objetos tecnológicos nos estén pidiendo. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra duda? No ninguna. Entonces sería principios tecnológicos, químicos, biológicos. A ver. A ver, aquí vamos a ver. Aquí está. Dice, la historieta la debe realizar en base a 4 objetos tecnológicos. Tiene razón, mira, aquí está 4 objetos tecnológicos que funcionen a partir de principios químicos, biológicos, físicos y otro de 2 o más principios diferentes. Por eso yo decía, ¿qué tal un principio físico-químico? ¿Sí? O bioquímico, por ejemplo. Un principio bioquímico, a ver, vamos a pensar. Vean ustedes, alguna vez en otro módulo, una persona me hacía referencia al yogurt. Este principio que esta persona hacía referencia era bioquímico. ¿Bioquímico por qué? Porque las bacterias del yogur están haciendo un cambio químico en los azúcares contenidos en la leche. La estaban transformando de azúcares a alcoholes, le estaban fermentando. Por lo tanto es bioquímico. ¿Sí? Bueno, entonces hay que seleccionar, como aquí nos dice, el principio, los principios. Químico, biológico, físico y otro más de 2 o más principios.
diferentes, sí. Muy bien, a ver, vamos a regresarnos. ¿A dónde estábamos? Por aquí. Así es, en el foro aprendiendo. Miren ustedes, hasta ayer, el día de hoy no he entrado todavía al foro aprendiendo, pero hasta ayer, martes, por la noche, nada más había 3 participaciones. 3 participaciones. Una de un compañero y 2 más de su servidor. 2 más. Una donde les doy la bienvenida y otra en respuesta al compañero que había participado también. Y ya van básicamente 3 días con hoy. Todos sabemos que las participaciones en este foro no se evalúan, por lo tanto no nos dan una calificación directa, pero son muy importantes. Son muy importantes para generar un avance en el conocimiento, porque ahí estamos nosotros intercambiando los conocimientos que nosotros podemos ir desarrollando, pero siempre es mejor contrastarlos. A lo mejor lo que yo estaba creyendo no era tan correcto. Si lo comparto con un compañero y nos ponemos a debatir y pensar, pues repito, intercambiando opiniones. Por ejemplo, miren, no recuerdo el nombre del compañero, ni lo iba a decir de todos modos, pero recuerdo que él decía, en relación a las preguntas, decía, la primera decía, ¿cuál es tu postura ante las modificaciones al genoma humano? ¿Estás a favor o en contra? Y por qué. Él decía que estaba 50% a favor y 50% en contra. ¿Por qué? Porque podía eliminar ciertas enfermedades, pero también podía generar algunas malformaciones. Bueno, entonces, si nosotros nos ponemos a pensar realmente, una respuesta así es correcta, sí, está bien, es su punto de vista, pero sería mucho mejor todavía si realmente nos ponemos a favor o en contra, no en medio. El estar en medio es decir, pues no sé. No, ¿estás a favor o en contra? Es lo que me están preguntando allí. Por ejemplo, estoy a favor porque la mayor cantidad de enfermedades se ha podido erradicar sin producir ninguna alteración en la estructura física de las personas, por ejemplo. O lo contrario, no estoy de acuerdo porque se erradican algunas enfermedades, pero a la larga las consecuencias son mayores. Sí, es decir, yo le sugiero, no está mala participación, pero le sugiero más bien dar o estar en una posición más clara y determinada. Además también, ¿será posible que todas las personas pudiéramos acceder a modificaciones hacia el genoma? ¿O nada más las personas que tengan pues, muy alta cantidad de dinero? ¿Qué produce esto? ¿Qué pasa? ¿Mayor diferencia entre las clases sociales? Eso es a lo que nos referimos, que tenemos que participar y que tenemos que intercambiar nuestras ideas. Como les decía ahí en ese foro, tengan la seguridad de que todos los comentarios van a ser respetuosos. Podemos estar en contra o a favor, pero nadie tenemos por qué burlarnos para nada. Es un intercambio claro y directo, nada más. Bueno, ahí les encargo entonces, por favor, hay que participar más. Los principios de ética a los que tenemos que hacer referencia en la tabla de la actividad número 3, o por medio de los cuales tenemos que analizar en la tabla de análisis precisamente los objetos que hemos seleccionado. Dignidad, igualdad, libertad, responsabilidad, creatividad, intercambio recíprocos, desarrollo moral por etapas, niveles de moralidad, propósito individual y grupal. Vean, por ejemplo, el celular. Obviamente el objeto es un objeto tecnológico, el celular. Hace unos cuantos años, cuando yo estaba trabajando en una fábrica,
un compañero ingeniero me decía que a él no le gustaba el celular. ¿Por qué? Porque le restaba libertad, me decía. Le restaba libertad porque en ese caso, a todas horas, en cualquier momento y bajo la situación que fuera, lo hacían ir a la fábrica. Lo llamaban, le hablaban, le consultaban, le preguntaban. Y pues bueno, de cierta forma él tiene razón. Entonces, en esa tabla de análisis tenemos que responder en relación a los objetos que hayamos elegido en base a estos principios de él. Finalmente, las actividades formativas. Son dos. Ya saben ustedes que normalmente las actividades formativas son un conjunto de preguntas de opción múltiple en las cuales la plataforma les da 3 oportunidades para realizarlas y simplemente por estadística acumula o se deja, digamos así, la de mayor calificación, que igualmente no nos da esta porcentajes para su calificación final, pero igual es muy importante. Bueno, esto es todo de la presentación sobre las actividades que tenemos nosotros que realizar. Déjenme cerrar esta presentación y regreso aquí con ustedes. Muy bien, aquí estamos. Jessica y Lauren Sandoval, ¿alguna duda, comentario, queja o sugerencia? Lauren, ¿de dónde es usted, Lauren? De Jalisco. De Jalisco, muy bien. Correcto. Jessica, ¿alguna duda, comentario? ¿Lauren ya entregó también sus actividades o está por entregarlas? Muy bien, estamos a muy buen tiempo. Jessica, esperemos que hayamos contestado ya algunas de las dudas que pudiera tener para que desarrolle mejor sus actividades y saque un 100. ¿Qué le parece? Bueno, espero las actividades de las dos y que saquen las más altas calificaciones y con un desarrollo excelente. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Si no tenemos alguna otra duda, comentario, aquí estaremos dejando esta sesión. Nos estaremos viendo la próxima semana, nuevamente más o menos a estas horas. Provecho, Jessica. Gracias. Disculpe, ¿siempre va a ser en los días miércoles esta hora? Sí. Ok. Sí, ¿Sí? Muy bien. Bueno, si tienen alguna duda, más bien alguna sugerencia también respecto al horario, lo pueden externar ustedes y ponemos a consideración de los compañeros, ¿de acuerdo? Ok. Muy bien. Gracias, que estén ustedes muy bien. Buenas tardes y espero sus actividades. Hasta pronto.